Llevo un tiempo deseando hacer un nuevo vídeo sobre diálogos, porque son muchas las obras, ya sean de autores noveles, como no publicados, como supuestos profesionales de esto, donde me encuentro con conversaciones bastante terribles, sosas, torpes, poco naturales, así que me decidí a hacer un vídeo nuevo sobre diálogos para marcar los nuevos errores que me voy encontrando. Pero fue ponerme a escribir ese vídeo cuando me encontré con un problema mucho mayor, un asunto que conecta todo esto y que si no se resuelve bien, termina siendo el origen de todos los problemas. Ya no solo en los diálogos, sino en el resto del libro. Estoy hablando de esa cosa llamada subtexto. Llamamos subtexto a toda aquella información que queda omitida. Esto es, no se hace referencia a ella directamente, pero sigue estando presente. Como cuando Frodo se ofrece a llevar él el anillo y Gandalf pone esa cara de temía que pasara esto si llegaba este momento. Y a partir de aquí lo que ocurra va a ser culpa mía. Pero obviamente Gandalf no dice nada de eso. ¿Os acordáis de la teoría del iceberg? Eso de que omitir partes de la historia reforzaba la parte omitida. Pues gira por entero alrededor de este concepto del subtexto. De hecho tenemos la teoría del iceberg, pero también no cuentes muestra, el hablar de inmundo sin hablar de inmundo y un montón de leyes de escritura que parten de este mismo concepto. La sutileza y el refuerzo del subtexto, de aquello que queda omitido, lo que se cuenta sin decirlo directamente. Así que si conseguimos dominar esto, habremos avanzado muchísimo en el arte de la escritura. A ver, lo malo de todo esto es que esto de la sutileza es muy difícil de aprender y luego de poner en práctica. No es algo imposible, pero son muy pocos los que logran hacerlo con maestría. Pero bueno, que no se me desanime nadie, que con este vídeo por lo menos lo que pretendo es que ya manejes el concepto y que sepas que existe. Y también te voy a dar un montón de ejemplos para que sepas cómo y dónde ponerlo en práctica. Todo esto a nivel principiante, pero lo bueno de todo esto es que el nivel principiante de subtexto ya es algo bastante avanzado de por sí. Está claro que cuando hablamos de subtexto, sobre todo nos estamos refiriendo a los diálogos, a las interacciones entre los personajes. Es el momento idóneo para ello. Y por eso lo vamos a dejar para el final del vídeo. Porque antes quiero que veamos otros aspectos también susceptibles de albergar subtexto, y de toda esta forma sutil de dar información al lector. Vamos a empezar por las descripciones. Sí, las descripciones. Nuestra forma de comunicar cómo es un personaje o cómo es un lugar puede esconder de una forma muy sutil una grandísima cantidad de información relevante sobre ese personaje o sobre ese lugar, o sobre la historia en sí. Por ejemplo, una ciudad muy rica, llena de edificios bellos, muy ornamentados y hechos con materiales caros, donde todos sus habitantes, todos visten harapos. Pues mira, aquí ya estás tratando de que hay desigualdad social, de que ha ocurrido algo en el momento en que se construyó la ciudad y en el momento actual, y que pasa algo muy turbio, no lo podemos negar. Y todo esto sin mencionarlo directamente. Otro ejemplo, pones a un papa, a este no, más bien a uno de este tipo, pero lo pones con un parche en el ojo o con un garfio en lugar de mano derecha, de un plumazo, y como quien no quiere la cosa, ya estás hablando de un mundo que es corrupto o que hay algo raro que está ocurriendo y que no está del todo bien, o que hay una equivocación. La cuestión es que pones en vilo al lector y llamas muchísimo su atención. Todo ello sin necesidad de contar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Es magia. Haz la prueba en cualquier escrito a la hora de presentar cualquier cosa, ya verás. La trama también es un campo de experimentación de la sutileza. Por un lado tenemos el foreshadowing, que es una anticipación de lo que va a ocurrir más adelante. Por eso mismo también se le puede conocer como presagio. Estos suelen ser muy sutiles, en ocasiones rebuscados, pero cumplen con su propósito de dejar una pequeña impronta de información en el lector, que es algo que en un primer momento no comprenderá, pero luego cuando ocurra todo ya tendrá sentido. Es lo que pasaba en el ejemplo de antes con Gandalf y Frodo ofreciéndose para llevar el anillo a Mordor, que parecía todo parte de un plan de Gandalf. O como pasa con Dumbledore y su plan maestro para destruir a Voldemort, que a veces parece que se está riendo cuando todo se tuerce lo más grande. Claro, esto también hace que podamos recurrir a lo contrario, los red herrings, que son avances de lo que va a ocurrir y que en realidad no, son mentira. Se trata de pistas falsas para hacer creer al lector que va a pasar una cosa y en realidad va a ocurrir otra totalmente distinta. Es algo que se suele dar en novelas negras y policíacas. Por cierto, si no pillas de qué van todas estas palabras que estoy utilizando, echar un ojo a mi serie de vídeos de glosario, que tengo 3 y hablo de casi 200 palabras. Todas relacionadas con la escritura y todas te van a venir muy bien porque vas a aprender un montón.
Otra forma de introducir información del futuro, de lo que va a ocurrir, es recurrir al arma de Chekhov. Ya sabéis, introducir un elemento con la capacidad de cambiarlo todo si se usa. Pero no solamente que aparezca, sino además crear oportunidades para que este arma se use, o hacer ver al lector que va a haber oportunidades de que se use. El maletín con el botón rojo de las armas atómicas, ahí, abierto sobre la mesa, a mano del tipo loco en pleno ataque de ansiedad. ¿Más formas de crear subtexto a partir de la trama? Pues podemos recurrir a clichés. Presentamos lugares, situaciones o personajes 1000 veces visto antes, que son como clichés, esto es, lugares comunes en la narrativa, y luego sorprendes dándole un significado distinto. Por ejemplo, presentamos al típico héroe benefactor benevolente que daría su vida por los demás, pero que en realidad solamente está ahí con la idea de acostarse con la hija del gobernador. O colocas en mitad del pueblo una casa encantada que parece que es el origen de todo mal a 3 kilómetros alrededor, pero que en realidad es el hogar de unos huérfanos que lo único que buscan es aislarse del exterior, que sí que es realmente terrible. Como veis, aquí estamos jugando con los significados, haciendo ver que damos una información muy obvia, mientras que en realidad estamos aportando una información que es sutil, mucho más difícil de ver, pero que siempre ha estado ahí y que llegará un momento en el que tenga sentido. A la hora de plantear escenas también podemos llenarlo todo de rico subtexto. Podemos poner a nuestros personajes felices y seguros de sí mismos y que al mismo tiempo se les escape una lagrimilla. ¿Qué está pasando ahí? Hay más información oculta de la que en principio cuentan los hechos. O puedes hacer que tus personajes se equivoquen continuamente mientras realizan actividades en principio simples. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué más esconde esa escena? Otro elemento muy susceptible de crear subtexto es el tema. Como vimos en un vídeo muy reciente en este canal, el tema puede ser obvio, pero también puede ser sutil. Una historia de supervivencia y que resalta la importancia de la colaboración y de la amistad, como podría ser El corredor del laberinto, podría ocultar otros temas a distintos niveles, como una crítica social, como la importancia de la solidaridad en global, o como el trauma del paso de niños a adultos. Fijaos que cada uno de estos temas que he mencionado está más profundo que el anterior, pero lo que se ve de entrada es ese tema de la supervivencia y de la amistad, no se ve nada más, porque los demás subyacen y no son fáciles de ver, aunque en ningún momento dejan de estar ahí. Vamos ya con los personajes y los diálogos, que son los elementos más proclives de albergar jugosísimo subtexto. A la hora de crear personajes tienes que establecer cosas como sus motivaciones, como sus secretos o como sus miedos y objetivos. Y todo esto se puede mostrar de una forma más o menos obvia. Pero a la hora de crearlos tienes que dejar muy bien establecido qué es un secreto, o sea, no se ve, y qué es lo que se muestra al exterior. Porque hay cosas que nuestro personaje no va a contarle a nadie, porque les da miedo quedar expuestos, o porque son cosas muy turbias, o porque tienen malas intenciones. Y esta información oculta no va a salir de buenas a primeras en el libro. Es una cosa que va a tardar en aflorar. Pero que no se mencione no significa que no existe. Por lo tanto, esto va a hacer que nuestro personaje se comporte de una forma que en principio va a ser muy rara, y que nadie va a saber explicarse por qué es así. Por ejemplo, un personaje que en realidad lo que desea es sabotear la misión, pues va a haber cosas que no va a hacer para que todo salga bien. O alguien que desea acostarse con otro personaje, pues no se va a comportar de una forma natural con ese personaje, está buscando algo. De nuevo, aunque no se vea en un principio por qué, a qué se debe este comportamiento. Todos estos conceptos ocultos de los que estoy hablando sobre creación de personajes lo podéis encontrar en mi curso de creación de personajes multinivel, donde os digo cómo preparar la ficha y todas estas cosas que quedan ocultas. Y ahí se incluyen secretos, motivaciones obvias y sutiles, problemas, objetivos y un larguísimo etcétera. Tenéis el enlace aquí debajo en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Que he hecho spam, que es algo normal, pero hacerlo a esta altura del vídeo es una cosa nueva, ¿eh? Promoción tardía, un nuevo concepto en este canal. Y finalizamos hablando del subtexto con los diálogos, que estos, ahora sí, son los principales adalides de dar información de una forma sutil. Y aquí manejamos múltiples formas de crear subtexto. Primero, los personajes no tienen por qué decir lo que piensan. Pueden dar rodeos para contar lo que quieren contar, ya sea por temor a las consecuencias o por querer engañar a los demás por algún motivo. Porque, segundo, los personajes mienten. No tienen por qué revelar sus intenciones.
intenciones. O puede que de hecho sus intenciones sean distintas a las que dicen tener. O pueden querer que sean los demás los que hagan algo por él, por sus propios intereses. Todos esos son muy buenos motivos para querer mentir a los demás. Tercero, los personajes no cuentan exactamente qué es lo que sienten. Para empezar, porque es difícil que nosotros sepamos exactamente cómo nos sentimos, para eso están los psicólogos. Pero por otro lado, también es posible que les dé vergüenza hacerlo, o porque no sepan manejar sus emociones, o porque no tengan vocabulario suficiente, o les falte habilidad para expresar todos esos sentimientos. Es que no siempre es fácil. Cuarto, los personajes pueden decir una cosa con la boca y otra muy distinta con el resto del cuerpo. En la literatura está todo escrito y lo que vemos son las líneas de diálogo, pero el lenguaje no gestual sigue estando presente y debemos jugar con él. Por ejemplo, alguien que habla de calma y de tranquilidad, pero que sin embargo no pare de comerse las uñas. Pues ahí hay algo que no anda bien. Quinto, por lo general, los temas incómodos, complicados, violentos o conflictivos suelen ser evitados por todos los personajes, porque tus personajes no están obligados a hablarlo todo, aunque se mueran por hacerlo. Pero de nuevo, con sus actos, con sus silencios o con su manía por tratar otros asuntos que son mucho más superficiales, ya nos pueden estar dando información sobre asuntos más profundos. Un padre puede intentar evitar que su hija salga con unas amistades que a él no le gustan, pero en lugar de decirlo directamente, lo que hace es regalarle a la hija un curso de surf porque sabe que ahí se va a encontrar con otro tipo de amistades que sí le parecen más recomendables. Realmente le está diciendo a su hija: no quiero que te juntes con ellos, quiero que te juntes con ellos, pero no se lo está diciendo directamente. Hay subtexto. En fin, sutileza, ir con tiento, mostrar más que contar, dar rodeos, es lo que debemos hacer. Con calma y con práctica, poco a poco iremos dominando este arte que sé que es muy complejo y que muchas veces incluso es complicado comprender. Pero bueno, si tienes más dudas sobre ello, no dudes en preguntarme. Contáctame en Autorquía y vamos a hacer una asesoría cara a cara. Tú y yo vamos a hablar sobre el tema. Pregúntame sobre lo que tú quieras y yo te lo voy a responder todo personalmente. Que tú lo sepas, sale la gente encantadísima cuando ha tenido una hora de asesoría porque sirve muchísimo. Y no olvides que también me puedes contactar para hacer informes de lectura, correcciones, maquetaciones y cualquier otro trabajo que se pueda hacer con tu obra. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, mi gente, sois lo mejor del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más consejos sobre escritura. Un abrazo muy grande, besazo grande, que ya no sé ni lo que digo. ¡Mua!